Bueno, buenas noches. Es un verdadero placer, un honor acompañar a la poeta correntina, a la amiga Carolina Zamudio, en esta oportunidad para presentar su último libro, La extensión de un deseo, de Editorial Yaburú, Uruguay, septiembre 2024. Este bellísimo libro posee 29 textos en prosa, y un epílogo a cargo de la poeta uruguaya Mariela Nigro. En general, la edición propia de Maca, de Gustavo Wojciechowski, Maca, tiene la calidad y la belleza que generalmente tienen los libros de Maca, de la editorial Yaburú. La tapa es un color ladrillo y las páginas tienen un cierto tono violáceo, o sea, yo diría morado, con tipografía en blanco, lo que hace una hermosa edición, preciosa edición. Este libro comienza con una cita de la escritora inglesa Doris Lessing, que la voy a leer, porque me resultó... Ya creo que la cita ya alguna vez la había leído en algún lado, que dice así, leo: reconsideras tu vida conforme la vas viviendo, de la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista. Yo no he leído mucho a Doris Lessing, sin embargo esta cita es una de las más conocidas de la escritora. Y quiero que se queden con tres cosas de la cita, los tres verbos, que es reconsiderar, vivir y ver. Además del concepto de paisaje, todo referido al acto y al oficio literario, creación y vida. Yo diría que no es inocente la cita de la elección de Doris Lessing para la cita inicial. Tengo entendido que su literatura es una literatura muy autobiográfica, fundamentalmente de su periodo. Ella nació en Irán, además, sin que es considerada una escritora inglesa, pero nació en Irán, pero vivió gran parte de su vida, por lo menos de su juventud, en Rodesia, lo que en ese momento era Rodesia y hoy es Zimbabue, si no me equivoco. Porque de alguna forma yo veo en este libro, en La extensión de un deseo, con acentos profundamente autobiográficos. Bueno, tomo de repente es una macana lo que estoy diciendo, pero yo veo mucho de tu vida, Carolina. Sí, en realidad, o sea, buenas noches primero. Yo creo que está bien que cada lector tiene que hacer su propia lectura e interpretación, y lo que creo que es interesante es que, bueno, nosotros somos coetáneos, digamos, entonces, y también amigos, entonces hay cosas que pueden ser vistas de esa manera. 64. Bueno, no soy tan coetáneo. Tampoco estamos tan lejos, solo 12 años. Y además yo tengo amigos mucho más jóvenes y tengo amigos más grandes. Pero lo que iba a decirte es que yo creo que, digamos, tengo la ilusión de que por ahí las obras se traducen o se leen después, y entonces ahí uno puede tener la intuición o la sensación de que por cómo está escrito el libro tiene un tinte autobiográfico, pero no necesariamente. No, sí, está claro, está claro. Sin embargo, yo veo en este libro, veo vida y muerte, sueño y vigilia, lectura y creación,
esa relación tan bonita de madre, hija, madre, hijas, que van enhebrándose a la vida y exigen extrema atención. Es como si el yo lírico del libro desea reconsiderar, por eso la cita, replantear, revisar la vida, pero desde antes mismo de nacer, yo diría desde la concepción misma, desde el sueño de la vida hasta la muerte, hasta el próximo sueño, largo sueño, el sueño eterno, donde todo es posible. Esa reflexión, que es un libro profundamente reflexivo, esa exploración interior tiene por momentos una fuerte forma ensayística, ¿no? Sin perder jamás el aurea lírica propia de un libro de poesía. ¿Por qué digo que hay aire de ensayo en cada poema o en gran parte del libro? Es porque el autor argumenta de alguna forma a través de ideas, de conceptos, contextualiza, se posiciona frente a temas profundos que hablan de la vida, la muerte, la maternidad, los hijos, la escritura. En el primer poema, el yo lírico se pregunta, leo, ¿soñamos para escribir? ¿Escribimos para no matar? Y más adelante dice, y matar algo es preciso para que renazca el ángel de cierta noción de poesía, de prosa, de vida. Es como si ese vivir se confunde con el soñar. Y es de allí, desde el mismo sueño, que nace el texto, que se desarrolla la escritura. La escritura va escalando, la cita inicial, superando obstáculos, viviendo y viendo el paisaje de la vida, el mismo paisaje, pero visto desde distintos puntos, hitos de la escritura. ¿Y cómo hacer? ¿Con cuáles herramientas? ¿De qué munirse para vivir esa experiencia del decir? En el segundo poema, leo, dice, hay que internarse en la placidez de un bosque para conocer un poco, apenas lo que nos muestran, de los árboles, de sus raíces vanas o su frondosidad, donde termina el tronco y una raíz, donde una vida, aunque siga respirando. Es una pregunta, perdón. ¿Dónde termina el tronco y una raíz? ¿Dónde una vida, aunque siga respirando? Carolina tiene una obsesión que se repite a lo largo del libro, diría a lo largo de su obra, aunque no he leído todos sus libros, leí La timidez de los árboles, y este libro, por supuesto, y es su amor por lo vegetal, y en especial por los árboles. Iba a hacer una lista de los árboles que mencionas acá y eso me olvidé. Es como una metáfora absoluta de su propia escritura. Ella dice, en cada árbol vertical vivo, dice y dice bien. En otro poema nos dice, escribo porque no sé de qué materia es mi savia. Cada texto fluye como la savia desde una raíz y luego se expande hasta cada rama. De alguna manera los textos arborecen hasta hacerse árbol, hecho y derecho. Los textos crecen, se espesan, se pueblan de significado. Hay, sí, una obsesión por lo vegetal. Sí, la verdad que sí. Por los árboles ni hablar. Sí, yo creo que todos los escritores en general, ¿no? Pero ya que estamos hablando de poetas, me parece que sí, todos afortunadamente tenemos obsesiones que son también como un hilo conductor, creo yo, en lo que vamos haciendo. Yo no elegí escribir sobre lo vegetal, evidentemente es algo que me conmueve muchísimo, ni elegí tampoco escribir sobre los árboles. Y obviamente que después me preguntan y yo no tengo bien la respuesta de por qué lo hago. Sí que es una entidad, digamos, tan omnipresente, no importa en qué paisaje, y es algo que conforma el paisaje y algo que nos habla de la solidez de la existencia, del poder mantenerse erguido,
pero a la vez esa cosa tan misteriosa, profunda, espiritual que son las raíces y después, bueno, o sea, por un lado está la solidez del tronco, ¿no? Y después está la flexibilidad de las ramas y la belleza de las flores, no sé. Es algo nada, que me conmueve terriblemente. Yo además vivo rodeada de árboles y en general yo he vivido en muchos países en los últimos años, aunque ya estoy hace 8 años acá. Es como que me envuelve el paisaje, ¿no? Y es también el lugar en el que escribo. En general escribo de noche, en general escribo afuera. Si es que no hace mucho frío, no tengo esa cosa de escribir en un escritorio, sino más bien afuera. Bueno, nada, me extendí, pero creo que un poco por ahí va lo de lo vegetal. Bien. Algo que llama mucho la atención es la inclusión en casi todos los poemas de textos breves, citas de otros poetas y escritores. El editor lo hace incluso con una tipografía diferente a la de sus propios textos, inclusive con mayor altura y color, como queriendo dejar en evidencia la presencia de otras voces, otro decir. Eso es lo que se llama intertexto, que en general es usado por los poetas, voy a hablar solamente de los poetas, pero como apoyo, como palanca, por aquello que decía Arquímedes de Siracusa, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, en la poesía es una forma de minimizar la incertidumbre. Yo creo que los poetas a veces dudamos de nuestras propias escrituras y bueno, buscamos apoyo y a veces nos ayudan otros poetas, otros escritores. Pero sin embargo en Carolina es diferente porque Carolina integra esas citas, esos textos y esos intertextos. Lo utiliza como forma de decir lo propio dicho por otro poeta. Dialoga con otros poetas, los interpela y a veces los refuta. Yo no recuerdo, pero en un momento le lleva la contra a Clarice Lispector. Lamento decepcionarte, Clarice. Exactamente. Pero perdón, o sea, yo confieso que soy una atrevida, pero yo creo, ¿no te ha pasado en el hábito de la lectura, no en el trabajo de la escritura, que ahí es otra cosa, pero digo, en la lectura, ¿no te pasa que estás leyendo algo y decís, no, la verdad es que no estoy de acuerdo? O sea, creo y eso de que Clarice Lispector es una de las escritoras de mi altar, como me gusta decir a mí, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que dice. Claro. Entonces, está perfecto. Dialogás con Porquia, con Poirot, no voy a nombrarlos todos, Kuplandiana, Mellini, Octavio Paz, Elizabeth Bishop, Alejandra Pizarnik, bueno, Clarice Lispector, Marosa, Wisława, etcétera, etcétera. Lo interesante es que los mencionás todos al final del libro. Pero me interesa que al final del libro dice al amparo de. Es decir, como al abrigo, ¿no? Protegido por, refugiado con. Esos intertextos cumplen una función de capa protectora, de alguna forma, de los textos desamparados y desolados por momentos de Carolina Zamudio. Dice, en otro poema dice, hay que cuidar a las palabras, como a los hijos. El de la madre tampoco es un trabajo, ni siquiera un título. En eso se parece a la poeta, es una vocación de la que, como muchas, una se va apropiando con el tiempo. Cierro cita. ¿Qué significa cuidar a las palabras? ¿De qué manera podemos hacer un paralelismo entre cuidar a las palabras como de los hijos? Yo creo que hay como una cierta responsabilidad en el que escribe, en el que crea en general, pero ya que nos circunscribimos al poeta o al escritor, hay una cierta responsabilidad
desde el momento que uno está tratando de entablar un diálogo, una comunicación, o sea, con alguien que está recibiendo ese mensaje, ¿no? Como en la típica axioma del periodismo, ¿no? Que el lenguaje o la comunicación sucede en tanto una persona de este lado lo hace y el otro lo recibe. Entonces yo creo que ahí, a pesar de todo lo que digamos sobre el oficio, de que nosotros tenemos libertad total, de escribir lo que fuere, desde el momento que uno quiere entablar una conversación con alguien, tiene que tener cierta responsabilidad como para que lo que se escriba sea legible primero, sea atractivo después, sea lo suficientemente bonito para atraer, para conmover o incluso lo contrario, ¿no? Para decir, esto no me gusta. Pero también a mí me gusta la analogía esta con la maternidad. Esto me di cuenta después de terminado el libro, no es que yo lo fui pensando mientras fui escribiendo el libro, pero después cuando uno va reflexionando sobre lo que escribió, me parece que también esa analogía con la maternidad tiene que ver con que uno escribe, uno larga el poema al mundo y el poema o la poesía en general tiene que tener como una cierta autonomía, una libertad, hacer un camino propio que ya es independiente del poeta, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos esta cita de Lessing o algunas otras y es como que el poema ya a uno no le pertenece, es un poema, no sé. Entonces, son algunos de los puntos de analogía. Por eso digo lo de cuidar las palabras, ¿no? O sea, además en general hay que cuidar las palabras, no solo haciendo poesía. Y bueno, ahí es una de las veces que se produce esa analogía, y no me acuerdo si lo dijiste antes, pero también en otro momento hablo de que el oficio de la poesía, como la maternidad, como títulos, digamos, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo soy poeta. Eso es algo que sucede porque alguien lo dice, porque alguien decidió que yo era poeta, darme esa entidad o ese título. Y la maternidad también es un título que uno lo adquiere por el simple hecho de traer un hijo al mundo o de tenerlo con su propia responsabilidad, en el caso de una adopción, no. Pero uno no es madre simplemente porque tiene un hijo. Hay que hacerse cargo de eso, ganarse claro. Yo empecé a decirme que soy poeta recién, creo que al cuarto o quinto libro. Antes me daba pudor, vergüenza, no sé. Hay anécdotas inclusive. Creo que la primera vez que dije que era un poeta era en un hotel cuando tenés que firmar, te piden ocupación y puse poeta y fue para mí algo increíble, ¿no? En fin. Sí, a mí también la primera vez porque incluso a veces ahora también, por ahí estoy en una correspondencia con alguien y digo, bueno, sí, soy poeta, dicen, porque de verdad es como, pero yo también hice ese juego que vos decís, pero lo hice una vez creo que fue en un aeropuerto, y usted a qué inmigración, y usted a qué se dedica, soy poeta. Entonces la gente te queda mirando. Sí queda, sí. En el verso ese que hay que cuidar las palabras, yo creo que fue ahí, aparece uno de los versos más extraordinarios del libro, que a mí dije, wow, qué idea tiene el sauce de la longitud de sus ramas. Me encantó, parece una maravilla. Y se me vino todo Juan L. Ortiz, el poeta terriano, otro poeta que, bueno, a mí me encanta, que vivía para el paisaje, era un poeta del paisaje, ¿cómo no? Para su paisaje, el de Gualeguay. Y después también vamos a hablar un poquito del paisaje. Voy a leer otra cosa. Viajar es intercalar vida y sueño, sentirnos hijos nuestros, acunarnos, ser el propio tren de los cargamentos delicados. El viaje nos nombra, interpela, se personaliza el mismo. Junto a las nuevas sendas crecen palabras enlazadas como raíces. Crecen hijos, padres y hermanos descubiertos en caras remotas. Se tejen coordenadas azarosas como la forma de cada piedra, tallada por el viento. Se paisaje al abrazar al viento, se viento al pararse a contemplar,
Se es mirada al cerrar los ojos e ir profundo, dentro. Se es en el camino, mirada y objeto contemplado. En el viaje crecen ramas, se alargan y mecen luego cada día, cada hora, cada partícula que crea un segundo o todo un siglo. Parece una maravilla. Y aparece el paisaje, aquel paisaje visto desde distintos puntos de vista, el que ayuda a reconsiderar, a replantear, a revisar la vida de la que hablamos al principio, el que obliga a reflexionar sobre la vida misma, sobre los reflejos de esta vida en la vida de los demás, y los reflejos en la propia escritura. Lo reflexivo del libro por momentos se hace confesional, casi religioso. Sin embargo, nos dice Carolina, la vida no siempre da suficiente perspectiva. La vida, la reflexión de la misma, quiere decir que no siempre es sencillo ver el paisaje de la vida, porque no siempre tenemos suficiente perspectiva para reflexionar sobre los paisajes que vemos paso a paso. Yo voy a saltearme una parte. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me pasó es que yo hacía tiempo que no leía a Gastón Bachelard. Ajá. Y tu escritura, bueno, Bachelard un tiempo lo leí muchísimo, pero y voy a leer El agua y los sueños. Y después leí otro también, dos más, que se llama La ensoñación, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, porque tu poesía es una poesía líquida, donde el agua está permanentemente. Teresa Corondi hizo ese señalamiento. Sí. Dice Bachelard, el agua es la señora del lenguaje fluido, del lenguaje sin choques, del lenguaje continuado, del lenguaje que aligera el ritmo, que da una materia uniforme a ritmos diferentes. No vacilaremos en darle todo su sentido a la expresión que habla de la cualidad de una poesía fluida y animada, de una poesía que viene de las fuentes. Y Carolina nos dice, cito, escribir es volverse lluvia, líquido, un medio para desenredar las ramas y que su follaje sea mineral en palabras. Inspiración, inspiración, inspiración. No existe tal cosa, salvo la que va seguida de la exhalación. Se respira mientras se lee para seguir pensando a pesar nuestro y volver a desentramarse para escribir. Cierro. En otro poema dice, que se llama El don de escribir, ni más ni menos, nos dice, me inundo, solo yo, mi habitación. Y en otro poema dice, lo escribió en un momento que no recuerda, lo rescata del lugar donde apunta lo que sueña y se dice que es de agua, ella es de agua. Todos tenemos el don de escribir, lo hacemos al contarnos cada día el relato de nuestra historia, en desorden o midiéndonos sobre su racional y métrica cronología y correspondencia según sea el caso. Y en otro poema, el poema 4, perdón, dice, el cuerpo fuera de mí, se llama el poema, nos dice, agua, 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 humedad de parto, humedad del amor, de la boca que muerde la dureza de la madera. Bueno, ahora sí que me sorprendiste, porque yo sabía que el agua estaba presente, pero no tenía noción de que estaba tanto. Sí, me llevo. Está muy presente y me alegra de coincidir con Tere Corondi. Por último, quiero subrayar el juego que existe en muchos textos entre lo lírico y la consolidación de la memoria. Hay cosa que ha sido investigada por la ciencia. ¿En qué medida, si nosotros, por ejemplo, la ciencia impide que alguien sueñe, nunca estuve en una investigación así, pero y de alguna forma eso afecta la memoria del ser humano que no soñó como debe ser. Y en ese juego se produce una particular emoción que nos conmueve. Dentro de la densidad de cada texto hay momentos de emoción. Cuando nos habla de la madre, de las hijas,
el hijo que no nació del padre y de ti mismo. Bien, para terminar y darle paso a la autora, quiero recomendar este libro, por lo profundo, por lo entrañable, por decidor. Me encantan los libros decidores, por reflexivo, por amoroso, adolescente y vital, y sobre todo eso, vital. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, no sé, leo un texto, si te parece, como Sí, para cerrar. es para cerrar. Bueno, al azar, pero tenía varios, pero vamos solo con uno. Demasiados pájaros tapan las voces posibles. Atrás, en la casa del bosque, siempre hay voces que parecieran estar de fiesta. Podría decir que son reales, aunque no estoy segura. Atrás, en esta casa llena de pinos que se ramifican en mí, alguien siempre me habla, audible o no. Los oigo a su tiempo o a todos a la vez. Les presto demasiada atención, la que merecen. Incorregible es ser siempre uno mismo. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, resumió Rosario, a la vez el mismo. Inquietar los sentidos, pero no ya los propios, sino los del lector. Hay un camino de piedras a la hora dorada con el que puede construirse una escalera. Hay muchos, demasiados pájaros que tapan todas las voces posibles. Los fantasmas callan ante el canto de las aves. Todo se detiene en ese instante. Asciende algo que no se sabe bien a dónde lleva. El aire es espeso, como el baño de luz final de la tarde al que llamamos crepúsculo. Quisiera nombrar las cosas por primera vez como Vallejo, ser parte de esta época en el delirio lúcido de Marosa, pero apenas miro algo y siento. Sigo paciente a tientas, escudriño. Una mujer me dijo una vez a través de otra que un día sería capaz de subir el muro más alto para saltar hacia el otro lado y seguir, siempre seguir. Pero me mantengo de este, mientras lo demás es lo que trepa y todo lo son otros. Árboles, pájaros y luz los que remontan un tronco para ofrecerme el espectáculo rotundo de la tarde, y me adormezco plácida en los bordes de mí misma, ya a punto de salir de allí. En el centro de la fiesta no hay nadie, en el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Por supuesto, Juarros, soy la quietud de este cuadro, el sigilo repentino de los seres todos, una partícula, un soplo, unas manos que ofrecen algo que nadie ha pedido. Bueno, muchas gracias. Qué lindo lo que escribiste. Sí. ¿Me lo vas a compartir? Sí, sí. Muy lindo. Ah, bueno, me lo das. Sí, pues lo tengo en la computadora. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado.